Bendiciones, hermanos. Vamos a la segunda parte. Vamos a tocar el capítulo 11 en estos momentos y vamos a estar hablando de la ética y las relaciones económicas. Cuán importantes son estos puntos en la cual también nos competen en la vida de los creyentes y cómo saberlos aplicar. Y vamos a la página 227, y en la página 227 señala lo siguiente: los seres humanos pasamos despiertos gran parte de nuestro tiempo pensando y preocupándonos por asuntos de dinero y las cosas necesarias para el sostenimiento de la vida. Y entonces más adelante en el tercer párrafo al final dice: las personas pueden disfrutar de comodidades que hace pocos años eran artículos de lujo para la élite. En otros países los seres humanos han cosechado miseria, sufrimiento y desilusión que les han amargado la vida, porque no les ha sido posible alcanzar ni aun las cosas mínimas para su existencia. Es bien importante señalar que todo va a tomar en consideración en el ambiente donde hemos sido formados, donde hemos nacido, y basado a eso, pues obviamente pues van a haber una serie de ajustes. Pero es cierto, el punto de vista del autor, en la cual muchos de nosotros tenemos un alto nivel de preocupación por aquellas cosas que generan un alto grado de preocupación, ya que consideramos que son vitales para nuestra sobrevivencia. Pero es bien importante cómo aplicar estos factores éticos. Vamos a la página 228, y en la página 228 vamos a presentar el concepto bíblico del trabajo. Y el concepto bíblico del trabajo se presenta de la siguiente manera: el término del trabajo abarca todo lo que hacemos que tiene que ver con el ejercicio de nuestros talentos en actividades que resultan en ganancia, que utilizamos para nuestro sostenimiento y el de los familiares. Esa es la definición que se indica para lo que es la función del carácter del trabajo. Y a mí me gusta, me llama mucho la atención, porque constituye ser un ejercicio en la cual ponemos en práctica y en ejercicio nuestros talentos para el resultado del mismo, que trae ganancias, y a la misma vez lo utilizamos para el sostenimiento del hogar. La creación del trabajo, eso es uno de los aspectos importantes dentro del concepto bíblico del trabajo. Otro aspecto importante es que somos hechos para trabajar. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, subyugadla, y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Entonces aquí se puede ver que al colocar al ser humano en el mundo y al darle el señorío sobre toda la creación, Dios lo comisionó para trabajar en forma física y mental. Otro aspecto bien importante con la función del aspecto laboral es el trabajo físico y su relación con el pecado. Y es bien importante este señalamiento. Algunos interpretan que el trabajo es un castigo para la humanidad por haber desobedecido a Dios en el huerto del Edén. En Génesis 3, Dios pronuncia un castigo sobre la serpiente y otro sobre la mujer y finalmente sobre el hombre, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado. En este aspecto esa es la alusión que se tiene con relación a lo que es el trabajo. Pero en esencia nos preguntamos, ¿en realidad Dios creó el trabajo como una especie de castigo por la caída del ser humano? Eso lo vamos a analizar ya cuando estemos en el salón de clases. Ahora bien,
Otro aspecto importante es el número 4, son ejemplos del trabajo entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento está repleto de ilustraciones de hombres que trabajaron como actividad normal, tanto Caín y Abel, trabajaron y presentaron sus ofrendas a Dios. El caso de Noé, hombre perfecto, y sus hijos se dedicaron al trabajo de construir un arca y llamar a la gente al arrepentimiento para salvarse de la destrucción que se aproximaba. O sea, en otras palabras, se están viendo en diferentes etapas el desarrollo del ser humano, que siempre el trabajo jugó una función determinante. Y otro aspecto, vamos a la página 231, la historia del trabajo. Temprano en la historia de la humanidad se establecieron clases de trabajo y escalas sociales determinadas por la naturaleza del trabajo y los productos. Los nómadas que tenían a sus animales chocaron con los agricultores porque necesitaban los pastos. Se hizo legislación mosaica, trató de regular los conflictos que resultaban de los bueyes que dañaban los campos de los agricultores. En otras palabras, establecer marcos de frontera para poder proteger y hacia la misma vez servir de subsistencia y sobre todo cada cual poder mantenerse en sus fronteras. Otro aspecto bien importante, los hombres fueron divididos en 3 grupos. Estos 3 grupos fue la clase industrial, la clase militar y los filósofos. Cada clase tenía naturaleza predominante. Los trabajadores industriales se caracterizaban por su aspecto laborioso, la clase militar por su naturaleza activa y los filósofos por su tendencia intelectual. Es bien importante también cómo ya en el inicio de la raza humana, cómo también se comienza también ese proceso de estratificación de los grupos laborales. Otro aspecto se puede notar en la página 232 que ustedes pueden ver en esa página, cómo se dividen estos 3 grupos, el de naturaleza, el de actividad y el de virtud, en los cuales los de naturaleza se identifican como laboriosos, activos y de razón, y los de actividad son los trabajadores, los soldados y los filósofos, y los otros grupos, el grupo de virtud, son de templanza, coraje y sabiduría. Y en estos aspectos se puede notar cómo poco a poco se fueron estratificando estos grupos, en la cual se fueron identificando y a la misma vez asumiendo sus responsabilidades. Otro aspecto que se va a tomar en consideración en este capítulo es la reforma, en este caso la reforma protestante, rechazó las distinciones que anteriormente existían en los varios tipos de trabajo y reconocía 3 funciones distintas que desempeñaba el trabajo en la vida de los individuos. 1 era cumplir el cometido de Dios para subyugar la tierra y señorearla. El aspecto número 2, servir a los semejantes. El aspecto número 3, contribuir al propósito del desarrollo de los seres humanos. O sea, que el trabajo, cuando usted lo viene a ver, aunque era una función, era también un ejercicio que traía unos beneficios directos e indirectos. La pregunta todavía sigue en pie: ¿por qué es considerado para algunos un elemento de pecado? Eso lo vamos a estar discutiendo en la clase el próximo lunes, y quiero que tengamos un foro abierto en el salón de clase para poderlo presentar. Es bien importante presentar también en la 233 los problemas contemporáneos. Uno de esos problemas contemporáneos de hoy es el desempleo. El desempleo es un problema serio en nuestro mundo. Mientras siempre hay personas que buscan escaparse del trabajo y hay multitudes que tienen voluntad de trabajar, pero no pueden encontrar la oportunidad de hacerlo. En otras palabras, hoy hay una alta demanda en ciertas áreas, pero también hay unos que están desafortunados y no consiguen trabajo. Hay otros que solamente se enfocan en conseguir trabajo en lo que ellos realizaron. Por lo tanto,
A veces se mantienen más tiempo desempleados, hay otros que reconocen que su responsabilidad es mucho mayor y por lo tanto están dispuestos a asumir cualquier tipo de trabajo hasta que ellos encuentran el trabajo deseado, pero tienen unas responsabilidades económicas y por lo tanto tienen que entonces suplir esas necesidades económicas para poder seguir funcionando y poder ayudar a su familia. Y también esa parte de sentido de aspirar y responsabilidad. Hay personas, y vamos a tocar en el aspecto de iglesia, hay personas que no prosperan sencillamente porque son perezosos, son vagos. Y ese aspecto es un aspecto que se tiene que tomar en consideración porque Dios bendice a aquel que decide trabajar, que decide aspirar, que decide progresar, pero decide progresar de una manera justa y de una manera digna. Vamos a la página también 234 que habla de la producción. Y en la producción se habla del exceso de producción. En algunas partes es buena y en otras es mala. ¿Por qué? Porque se dice lo siguiente: el exceso de la producción en algunas partes y la mala distribución de los bienes en el mundo es otro problema que es de gran preocupación en esta época. Hemos llegado a ser víctimas de nuestros propios, escuche bien, de nuestros propios éxitos. Esto que hemos producido más artículos de los que de verdad se necesitan. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo con el nuevo movimiento global en la cual hay muchos medios de producción, la globalización ha ayudado en muchos aspectos, ha ayudado entonces a los que son pobres a que puedan tener una vida mejor, a los que viven en miseria puedan ir, aunque sea la categoría de pobres, a los que son ricos pasan a millonarios, a los que son millonarios lleguen a ser magnates de comodidad. Pero esto siempre trae unas consecuencias de carácter devastador, porque a veces el no tener control sobre estas cosas también ayuda a que el individuo desarrolle un sentido de alto nivel de avaricia. Otro aspecto es el 235, la página 235, que habla de las relaciones entre los trabajadores y los gerentes. Estas relaciones son problemas difíciles en todas partes del mundo. Y hubo una época cuando los trabajadores fueron víctimas de la opresión y surgieron los llamados sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. El detalle de todas estas cosas es que cuando no se crea un balance, comienzan también a crearse también un desequilibrio donde los sindicatos toman posesión y empiezan a alegar por derechos y a veces comienzan a abusar sobre esos derechos. Y sin duda estos sindicatos sirvieron en forma positiva para formar y mejorar sueldos y las condiciones de trabajo, para parcialmente la seguridad física para los trabajadores en lugar de áreas peligrosas. Es bien importante, esto me recuerda cuando yo estudiaba psicología, que hablaba de la revolución industrial que empezó para el siglo XVIII, para ese tiempo en Inglaterra donde se origina la revolución industrial. Pasaron del área de la manufactura, del área textil, a la industria, y eso fue un progreso muy abarcador, fue muy bueno, pero a la misma vez comenzó a traer problemas porque él mismo comenzó a producir, pero a la misma vez trajo que la gente se moviera del campo a la ciudad. Se desarrollan las llamadas ciudades, y en las ciudades comenzaron a surgir otros tipos de problemas de carácter social. No es que en realidad la industrialización sea problemática, sino que abarca un aspecto en la cual surgen otra serie de fenómenos que necesitan también ser atendidos, pero a la misma vez las labores eran labores donde no habían tiempos definidos para terminar de trabajar, se explotaban a los trabajadores, y con el transcurso del tiempo las acciones laborales fueron tomando acción y se fueron regulando. Por ejemplo, los que están familiarizados con la historia, a principios del siglo XX, se puede notar que cuando hubo la gran recesión, las personas que trabajaban y se retiraban no tenían ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficencia. Bajo la administración de Franklin Delano Roosevelt,
él desarrolló un programa de beneficencia y ayuda conocido como el Seguro Social. Y a través del Seguro Social y a través de un plan de retiro, las personas podían trabajar un periodo de años, entre 20 y 30 años, y podían gozar de unos beneficios para luego, después de haberse retirado, poder seguir funcionando. ¿Cuál fue el problema? El problema es que la gente que después de cierto periodo de trabajar no podían ya, porque estaban avanzados en edad, ya no podían sostenerse, y era necesario que se desarrollara un plan de beneficencia para ayudarlos a ellos. Es bien importante eso. Otro aspecto bien importante que yo quiero que lo tomen en consideración es el aspecto de la vocación. ¿Qué es la vocación? Actualmente la crisis de vocación es otro problema grande debido a los problemas que hemos mencionado y una tendencia de ir en la dirección del humanismo secular. Los cristianos han perdido el sentido de servir a Dios y a la humanidad por medio de su vocación. ¿Y qué vocación? De la vocación de proclamar el Evangelio. Acuérdense que nosotros proclamamos un estilo de vida, por lo tanto esta es nuestra vocación, esa es nuestra forma de vivir. Por lo tanto, este estilo de vida es uno que tiene resultados que son de carácter tangible y que a la misma vez han traído un efecto en nuestra vida para beneficio. Ahora bien, que han venido dificultades, que han venido momentos en la cual no han sido gratos, es cierto, pero cuando ponemos en balanza hemos podido ver la mano de Dios obrando en cada una de las facetas de nuestra vida para nosotros seguir funcionando y poder ser agentes catalizadores en una sociedad en la cual tiene la necesidad debido a su problema existencial. Por lo tanto, la vocación es ese estado de compromiso en la cual hacemos por lo que nosotros entendemos que hemos sido llamados para ejercer, y lo hacemos con pasión, lo hacemos con dedicación y lo hacemos con responsabilidad. Bien, otro aspecto es la ética de las posesiones materiales, página 236. La Biblia tiene mucho que decirnos con relación a las posesiones materiales. Da por sentado el derecho de poseer cosas materiales, sean bienes raíces tales como terrenos, edificios que están fijos, propiedades, medidas en términos de animales que sirven para alimentarnos y a llevar cargas, y los bienes personales, tales como ropa y joyas, y montos que son más portátiles. En otras palabras, la ética de las posesiones materiales. ¿Es malo tener posesiones? No. El problema es ser poseído por las posesiones. Esa es la esencia del contenido de este material. La ética de la adquisición de propiedad. Mire esto. Hay tres áreas importantes, o tres aspectos, o tres maneras. En el Antiguo Testamento la historia relata que la humanidad ha adquirido propiedades en tres maneras. Bajo la conquista para poseer, contratando, cumpliendo con ciertas condiciones, y crear por un medio de los mismos talentos y la materia prima. Esa era la forma en la cual en el Antiguo Testamento se adquirían bienes a la propiedad. Otro aspecto es en el Nuevo Testamento, en la página 237. Las enseñanzas de Jesús hablan de la compra de terrenos, como lo dice Mateo 13:44, de una mujer que perdió una moneda, Lucas 15:8, y de un hombre que presentaba construir grandes graneros, Lucas 12:18. Todas estas ilustraciones, escuche bien, tienen que ver con posesiones personales, la cual que indican que Jesús aceptó las actividades comerciales relacionadas con la propiedad como algo normal. Era algo normal. Lo que era anormal era el hecho de apropiarse de todo eso a través de la trampa, a través del elemento del fraude. Bien, la página 238, que habla de las propiedades en la historia cristiana, y dice: los padres eclesiásticos promovían y elogiaban la vida ascética en contraste a la vida normal. En otros casos, y por eso tenían mucho que decir en contra de los intereses primordiales de las cosas materiales.
Un ejemplo que viene mucho a mi mente es el caso de los esenios. Los esenios era una mezcla de asirios con fariseos y ellos les gustaba la vida asceta, les gustaba vivir de manera pobre, les gustaba vivir de manera aislada, y ellos deciden, luego de la influencia macabea, deciden entonces irse a las áreas de Qumran, donde establecen un monasterio. Ellos eran dedicados y especializados en la escritura y discutían la palabra. Por lo tanto, eran personas que no tenían nada, sino que vivían en grupos. Incluso, según la arqueología muestra, que estando en la área de Qumran, ellos tenían grandes comedores porque compartían en carácter común. Ellos no creían en la Torá escrita, creían en la Torá oral. Eran personas que en sí estaban en contra de lo que eran los bienes materiales, porque pensaban que estos eran dañinos al ser, y a la misma vez también creían en el aspecto de mantenerse castos y puros. En otras palabras, no se casaban. Se cree que Juan el Bautista era esenio, pero algunos entienden que él era un basurí, que era de otro tipo de movimiento, aunque tenía las mismas características de los esenios. Él también tenía un estilo de vida asceta. Es bien importante ver que el concepto de la propiedad también tenía dos vertientes. Estaban los grupos que podían tener posesiones, pero habían también otros que pensaban que estos tipos de posesiones también podían ser de carácter dañino. Ahora bien, la avaricia, problemas inherentes, escuche bien, inherentes en las posesiones personales. Uno de ellos es la avaricia, y se ha dicho que el dinero trae más dinero. Eso se refiere a que a ese aspecto de que lo mucho no es suficiente. La distribución desigual de las cosas materiales, cosa que se está viendo actualmente. Por eso es que se puede notar cómo sistemas de gobierno, tanto como comunistas y socialistas, tuvieron auge, que tenían una buena intención, pero al final de todo traían un estado de desigualdad en el aspecto de la economía. Los sistemas económicos y la Biblia, en la página 241, que habla del comercio primitivo. La Biblia no habla de sistemas económicos, escuche bien, pero presenta la operación de actividades económicas dentro del contexto local y cultural de la gente en la época en que vivían. Temprano en la historia de la civilización, el intercambio de los artículos se hizo por medio del trueque, que dio resultados positivos por siglos. Otro aspecto bien importante es el capitalismo. El capitalismo, quiero mencionar tres aspectos: el énfasis en el derecho de tener propiedad privada, la libertad de la empresa privada para buscar ganancias, y la presencia de la competencia y la búsqueda de ganancias por medio de actividades comerciales. Ese es el aspecto del capitalismo. El comunismo, en la 243. En el siglo pasado vio el nacimiento de un sistema económico, filosófico y político y social que creció en forma fenomenal por más de 150 años. Y el precursor del comunismo fue Karl Marx. Los padres judíos que temprano fueron influenciados en la filosofía Hegel y el uso de la dialéctica, Ludwig Feuerbach, y su materialismo ateo y sus condiciones infrahumanas de las víctimas del capitalismo que estaban desarrollándose en su día. Elaboró sus teorías económicas que llegaron a ser la base para el desarrollo del comunismo, en la que los trabajadores son los dueños de los medios de producción y cada uno aporta según sus capacidades y recibe según su necesidad. Y pueden tomar más orientación en caso de la revolución bolchevique o la revolución rusa en 1917 a través de Lenin, que representó oportunidad para la implementación del comunismo en escala y grande en la Unión Soviética. Al consolidar el poder allí, Lenin inició una serie de programas diseñados para el desarrollo del país,
con granjas comunales, la producción de maquinaria para la agricultura y una implementación de austeridad en el pueblo, con la promesa de que posteriormente todos tendrían una vida mejor. Y otro aspecto es el aspecto del socialismo. Dentro de este aspecto económico, el socialismo es un sistema en el cual el gobierno es dueño de muchas de las industrias y controla casi todas las demás. En todo país el gobierno controla algunas industrias. Por ejemplo, el gobierno tiene derecho al dominio sobre terrenos que se necesitan para el bien de los demás. El sistema de carreteras construidas con fondos federales y estatales beneficia a todos. Este país es un país que tiene ciertas características socialistas dentro del marco en la cual tiene control sobre ciertas industrias, que tiene como propósito el mejor bien común para la sociedad. Y la justicia económica es otro aspecto a discusión que vamos a estar hablando. Y vamos a estar viendo la importancia que esta trae en el aspecto de la sociedad. Es bien importante que se entienda que el aspecto de la economía, dentro del marco de lo que es negociable, dentro del marco de lo que se puede establecer en el marco de propiedades, siempre que se mantenga un margen de honestidad, que es lo que se demanda en aspecto escritural, todo tiene un bien legítimo. A la misma vez que el individuo trate de adquirir ganancia sabiendo que la otra persona está en desventaja, ahí no hay, dentro del carácter ético, no es lo correcto. Es bien importante que tengamos claro de que Dios demanda que nuestros negocios, que nuestra forma de conducir en esta área sea justa, sea transparente y que la gente pueda ver que queremos tanto el bienestar personal, pero también queremos el bienestar de las otras partes. Hasta aquí el capítulo 11. No es un capítulo extenso, pero es un capítulo que tiene elementos importantes. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, favor de traerla para el lunes a discusión y estaremos discutiéndola así en panel abierto en el salón de clases. Bendiciones a todos y esperamos que puedan sacar un momento para analizar tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 de Ética Cristiana para este tiempo actual y cómo aplicarla y cómo Dios demanda de nosotros que seamos en todo momento ejercitando esta virtud tan grande para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Bendiciones.